A todos ustedes por estar acá. Pues yo quisiera inicialmente sumarme a la pregunta que has hecho para comenzar el diálogo. Quizás más adelante puedo hablar un poco más de la tarea de la comisión. Yo solo quiero aportar en la reflexión sobre por qué es tan difícil hablar de la verdad, y es porque yo creo que la guerra es una actividad profundamente humana. La guerra es una actividad que no es exclusiva de Colombia ni del Cesar, es una actividad que es fruto de las decisiones humanas. La hacemos los humanos y las hacemos los humanos en la misma humanidad que tiene Oscar, que tiene Abelardo, que tiene Leonor, que tiene Hernán, que tiene Marta, que tengo yo. Cualquiera de nosotros puede estar en circunstancias de la vida donde puede empuñar un arma, optar por la violencia. Es una pulsión tan humana que por eso los esfuerzos permanentes del ser humano por frenar la violencia y la guerra han sido una constante de la historia también. Pero así como la guerra es fruto de las decisiones humanas, de los intereses que tienen las sociedades, los grupos sociales y los seres humanos, la paz también, vivir en paz, también es una construcción humana, también es una construcción social, también es una construcción. Y yo creo que cuando uno tiene un legado de muerte como el que tiene Colombia y como que tiene una región como esta, 9 millones de víctimas en 60 años de conflicto, 300.000 en el Cesar, eso no es para señalar quién es el culpable ni para señalar a una persona o a un grupo como responsable de lo que pasó. Eso es una pregunta que se tiene que hacer toda una sociedad. Porque esa guerra pasó en nuestra casa, no vino de afuera. La verdad que yo creo que es más difícil de aceptar es que es una guerra que fue entre nosotros. Entre nosotros, fueron nuestros hijos quienes fueron a la guerra, fueron nuestros hermanos quienes fueron a la guerra, también quienes fueron víctimas y quienes sufrieron la guerra. Y esa es una verdad muy difícil de encarar porque es mucho más cómodo decir que la guerra vino de afuera, que fueron unos extraños que vinieron a hacerla. No, es muy difícil admitir que el legado de violencia que tenemos es una construcción social nuestra. Y eso es lo que interpela esta construcción de verdad, porque esta construcción, en el caso de la comisión, no es un juicio, no es jurídica, no es para buscar culpables ni imponer sanciones, sino para hacer una reflexión a una sociedad que permitió que durante más de 40 años hubiese desaparecidos que eran botados en los ríos, que hubiese muertes, que hubiese despojo con miles de desplazados rondando por las ciudades nuestras, que hubiese tortura, que hubiese violación a las mujeres, una degradación del ser humano, de la dignidad del ser humano que no pudimos parar y que estamos intentando todavía parar. Y que yo creo, y francamente lo digo, estamos parando. Yo me distancio muchísimo de quienes dicen la guerra sigue, estamos igual, el conflicto, tenemos muchas violencias, pero estamos sentados en este momento en Valledupar, que fue uno de los escenarios del CENAR más terrible del conflicto en Colombia, y hoy estamos aquí conversando civilizadamente, lo cual es prueba de que estamos avanzando en la construcción de paz y de la reconciliación, y yo sí creo que nosotros no podemos en el discurso decir que nada ha pasado. Aquí han pasado muchas cosas y estamos avanzando muchísimo, y yo sí quiero decir, afinquémonos en esos logros y en esas verdades para poder seguir adelante. Yo quisiera decir 2 o 3 cosas más, Gloria, si me lo permites. Yo creo que hay una escena de una novela de Stendhal que es muy linda, que es en la batalla de Waterloo, donde creo que es el protagonista, quizás se llama no me acuerdo, Francisco del Dongo, no, Fabricio del Dongo. Después de la batalla, él camina entre los muertos y no sabe si los muertos son de su bando o del bando contrario. Sí, eso es lo que llaman la niebla de la guerra. Yo creo que la guerra produce una niebla, porque en la guerra cada quien está en su trinchera. Yo desde mi trinchera no puedo ver la realidad completa. Yo desde mi trinchera solo veo
lo que se puede ver desde mi trinchera. Si uno no sale de la trinchera, uno no puede construir la verdad. Si uno no es capaz de ir a visitar el territorio de Marta, donde la guerra se vivió de una manera y ellos lo vivieron de una manera, o la sierra de donde viene Leonor, si no somos capaces de visitar el territorio donde viene Abelardo y hablar con el otro y entender en qué lugar está el otro, va a ser muy difícil poder construir verdad. Es decir, la niebla de la guerra es un enemigo de la verdad. Y finalmente yo diría que nosotros estamos, como bien lo dice acá el letrero, Colombia en transición, en una transición. Y Andrés, que hizo la introducción de la embajada de Alemania, decía una palabra que me gusta mucho, la zona de confort. Es decir, transitar, nosotros de alguna manera, por terrible que parezca, pues la guerra y el conflicto había generado cierta zona de confort y cierta restricción de nuestra imaginación de que podemos vivir distinto, de que podemos relacionarnos distinto, de que podemos tener escenarios donde los ganaderos y los campesinos puedan hablar. En Valledupar, ese escenario de una experiencia que no quiero dejar de mencionar, que es los diálogos improbables, donde desde hace 2 años se viene haciendo un esfuerzo de dialogar entre gente que jamás se había sentado a dialogar. Leonor hace parte de ese grupo, y yo sí creo que esa fragmentación de una sociedad es lo que hay que superar en una etapa de transición, porque al final del día la construcción de paz, la construcción de verdad requiere de mucha democracia, requiere de mucho pluralismo, y esa palabra pluralismo es una palabra que tiene que jugar mucho en nuestras sociedades, porque es la posibilidad realmente de que todas las voces sean escuchadas, y ese es el compromiso de esta comisión. Hernán lo sabe, nosotros estamos escuchando a los ganaderos, estamos escuchando a las víctimas, estamos escuchando a los excombatientes, estamos escuchando a todas las personas que participaron o sufrieron el conflicto, porque solo desde esa